Sí. Hola, hola, muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompañan este miércoles de ajedrez. Hoy se encuentra con nosotros el famosísimo y aclamado Diego Baltasar Ibáñez. Hola, Diego, ¿cómo estás? Hola, hola Astrid, hola a todos. Bastante bien, bastante emocionado de poder estar una vez más con ustedes aquí en una transmisión de Deporte UNAM, específicamente pues viendo unos temas de ajedrez que al menos a mí creo que nos va a ser bastante interesante y pues a ver si les gusta también este tema que vamos a estar viendo el día de hoy. Ok, pues suena interesante, tres posiciones que nos va a poner Diego, participen y pues antes de arrancar con esta hermosísima clase, pues bueno, agradecerle a Diego que ahorita que anda súper ocupado, pues sigue aquí apoyándonos con estas lecciones de ajedrez y pues quisiera Diego que nos contaras un poquito al público sobre cómo has combinado tu carrera de matemáticas con el ajedrez. Claro. De hecho, bueno, me agrada esa pregunta porque, bueno, es un tema que al final del día, pues, lo logré combinar, estas dos pasiones que tengo, tanto de la carrera, bueno, yo estudié matemáticas, afortunadamente ya terminé, pues, de estudiar la carrera. Y bueno, pues, como saben bien, pues, yo también juego ajedrez y he sido, pues, parte del equipo representativo de la universidad, ¿no? Entonces, ahí ahorita estoy trabajando en unos proyectos, bueno, específicamente en el proyecto de tesis referente al ajedrez y las matemáticas. Ahí estuve platicando un poquito con Astrid. Pues yo creo que si tengo la oportunidad con alguno de ustedes que esté viendo la transmisión y me los encuentre y me pueden preguntar, yo voy a estar sin problema, bastante encantado de poderles platicar, bueno, un poquito más a detalle de lo que estoy haciendo. Pero, pues bueno, la verdad, bastante emocionado de poder estar pues bueno, encontrando este tipo de relación entre dos cosas que a fin de cuentas siempre, ¿no? Siempre existe. Y bueno, ustedes no me dejarás mentir que siempre es como, no, pues los que juegan ajedrez deben ser buenos en matemáticas, ¿no? Y realmente yo no estoy muy seguro si es que yo conozco mucha gente que son muy talentosas en cuestiones de matemáticas y también en cuestiones de ajedrez, ¿no? Ahí estoy trabajando en este proyecto de titulación que logré encontrar un caminito ahí que une a las dos de una manera un poquito más formal y pues a ver si se logra hacer buenos resultados con ese trabajo. Segurísimo que sí. Y bueno, felicidades por haber terminado el 100% de créditos. Es un gusto Muchas gracias. conocerte. Yo, pues bueno, conozco a Diego desde que iba en primaria. Entonces, ahora verlo terminar el 100% de créditos en matemáticas puras, además una carrera pues bastante fácil, como ustedes se imaginarán, ¿no? No, complicada. Pues me da mucho gusto, Diego, que hayas terminado ya los créditos y mucho éxito en la tesis Claro, relacionada con gracias. el ajedrez y las matemáticas. Y bueno, No, pues gracias. arranquemos ya con esas tres posiciones que nos preparaste. Claro, claro que sí. Bueno, les voy a presentar la pantalla, entonces ahí espero que puedan visualizar mi tablero que les voy a presentar. Y bueno, ahí al parecer ya se está presentando. Y bueno, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Realmente yo tenía varias propuestas en mente, porque, bueno, este tipo de temas, de ver posiciones específicamente para poder desarrollar un tema, o al menos una idea que nosotros estamos trabajando, pues siempre es interesante, ¿no? Yo cuando doy igual ciertas clases, bueno, como sabrán, pues estoy trabajando en una academia, bueno, personal, con unos amigos, unos colegas, y bueno, siempre les trato de expresar que al final del día el entrenamiento no es otra cosa más que ver un tema específicamente y estarlo trabajando constantemente, ¿no? No hay que olvidarnos que al siempre estar entrenando un tema específico, pues tenemos que concentrarnos específicamente en ese tema, ¿no? ¿A qué me refiero? Que muchas veces nosotros estamos pensando un problema y lo atacamos de diferentes formas, ¿no? Como si realmente fuera una partida real, lo cual tiene mucho sentido y en realidad es bastante inteligente, ¿no? Pero también tenemos que darnos cuenta que nosotros tenemos un tiempo limitado y si nos vamos a concentrar en una hora y media, 2 horas para poder preparar un tema, pues
pues lo más inteligente, lo más saludable es justamente prepararse y concentrarse específicamente en ese tema. ¿A qué quiero llegar con esto? Pues bueno, que hoy nos vamos a concentrar en un único tema, pero eso no quiere decir que nos vamos a dejar de lado otros temas importantes, ¿no? Siempre el ajedrez, como en la vida y en otros tipos de materias, pues siempre es importante pues tener en cuenta que no solamente hay un tema involucrado ahí, ¿no? Sino que generalmente hay muchos temas, pero ahorita nos vamos a concentrar específicamente en los que son los finales de torre. ¿Por qué los finales de torre me gustan mucho? Y de hecho, si ustedes podrán darse cuenta a lo largo de las transmisiones que hemos venido trabajando, generalmente doy temas de finales o temas referentes a, bueno, ya cuando hay poquitas piezas en el tablero. Se podrán preguntar, oye Diego, ¿por qué rayos haces esto? ¿Por qué es que los finales son importantes? A mí me aburren mucho los finales y de hecho eso me parece una cuestión bastante chistosa y que tiene bastante sentido. De hecho, mucha gente no le gusta estudiar finales porque pues justamente estudiar finales es como, híjole, o sea, ya me dediqué a estudiar aperturas, ya me dediqué mucho a estudiar videojuego, ahora tengo que estudiar finales y es lo que yo también generalmente llego a decir que, bueno, si... Bueno, a mí le gusta estudiar finales, bueno, a pocas personas vamos a decirle, pero eso justamente es una gran ventaja, ¿no? Porque si nosotros llegamos con a un cierto nivel alto de finales, de conocimiento de finales, pues bueno, generalmente nuestro contrincante no va a tener ese conocimiento, ¿no? Y bueno, ¿por qué específicamente de torres? También te podrán preguntar. Bueno, pues porque curiosamente, arriba del 40%, o sea, casi la mitad de los finales son de torres, ¿no? Lo cual es algo curioso, algo chistoso, algo interesante, porque pues tiene mucho sentido, ¿no? La pieza que sale casi al final, pues va a ser las torres, ¿no? Porque están siempre, bueno, son las últimas que se desarrollan generalmente, y bueno, siempre vamos a tener casi las torres ahí, siempre en los finalitos, ¿no? Entonces, bueno. Vamos a empezar con esta posición, esta primera posición, y pues me gustaría que antes de empezarla, analizar de forma un poquito ya más seria, pues ustedes traten de presentar algunas ideas, no se sientan inhibidos en decir, bueno, yo propongo esto, yo haría esto, porque al final del día eso son pues eso es lo importante, ¿no? Que ustedes saquen algún provecho de este tipo bueno, saquen mucho provecho de este tipo de clases que nosotros les ofrecemos, y pues bueno, con que aprendan algo es más que suficiente, porque bueno, ese algo pues lo van a poder llevar a práctica en sus partidas, ¿no? Entonces, me gustaría que primero piensen en esta posición, ahí la traten de analizar un poquito. Pues nosotros vamos a jugar con las piezas blancas y primero, la primera pregunta que me gustaría hacerles es, ¿ustedes qué piensan de esta posición? ¿Creen que las blancas puedan ganar? O sea, las blancas tienen posibilidades de ganar esta posición. ¿Ustedes qué creen? A lo mejor ustedes, de hecho, esta posición que les presento es muy común y de hecho muchas personas, y de hecho es de las posiciones más comunes que se llegan a dar, ¿no? Posiciones en las que tenemos tres peones o igualdad en un flanco, igualdad de peones y un peón libre del otro lado, ¿no? Y bueno, aquí si se dan cuenta, bueno, en lo que ustedes piensan en esta posición, les voy a dar más o menos una idea general de la posición de lo que está pasando y bueno, en lo que ustedes escriben sus ideas, pues les voy dando ciertas pistas de este tipo de posiciones. Y bueno, ¿cuál es la primera cosa? Si se dan cuenta, esta posición, primero que nada, es un final donde tenemos dos islas de peones. Y bueno, para los que apenas van iniciando, ustedes podrán preguntarse, oye Diego, ¿qué es una isla de peón? Bueno, una isla de peones es toda aquella posición donde los peones se pueden conectar de esta manera, ¿vale? Entonces esta es considerada una isla. ¿Por qué? Porque los peones se pueden defender, o sea, están peones al lado en las columnas contiguas, bueno, al ladito, pues, para que no use términos tan complicados, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Ustedes visualicen un peón, ¿vale? Agárrenlo ahí. Y entonces van a dibujar una flechita en las columnas que están a los lados. Entonces, la pregunta es, ¿tengo un peón allí? Efectivamente, en este caso tenemos un peón que está en G3. Entonces, esos peones están conectados. Y entonces este método lo van a hacer con todos los peones. Por ejemplo, agarran el peón de G3 y bueno, de nuevo, dibujan unas flechas a los lados de los peones. Bueno, en este caso los podemos dibujar, pero cuando estamos en el tablero lo hacemos mentalmente, ¿verdad? Entonces, bueno, dibujamos estas flechitas y nos preguntamos, ¿hay peones en esas columnas? Entonces la respuesta de nuevo es sí. Tenemos el peón de F2 y el peón de H2. Por lo tanto, la respuesta es que los peones están conectados. Y de nuevo, ahora nada más hay que preguntarnos qué pasa con el peón de F2, ¿verdad? Entonces, bueno, ahorita lo vamos a hacer de manera un poquito más lenta en lo que ustedes piensan. Y también para los nuevos que no les sorprende ese tipo de términos, que luego usamos mucha terminología en el ajedrez y muchas veces no sabemos ni siquiera qué significa, ¿verdad? Entonces, de nuevo, aquí pensamos, ¿hay peones en las columnas que están a los lados? Claro, el peón de G3, ¿verdad? Entonces, estos tres peones, la respuesta es sí, sí están al lado en las columnas que están al lado. Por lo tanto, decimos que es una isla, ¿verdad? Y ahora nos concentramos en este peón y pues, nos preguntamos, ¿hay peones que están en la columna de ahí al lado?
Pues no, la respuesta es no. Por lo tanto, este peón decimos que forma, él solito es una isla. Y por lo general hay un término en el ajedrez que se le dice que es un peón aislado, ¿verdad? Está aislado, o sea, no está conectado con otros peones. Entonces se dan cuenta aquí las blancas tienen una isla, que es la de F2, G3 y H2, y las negras tienen otra isla, que es H7, G6 y F7. Y nosotros tenemos otra isla, que es en A6. Entonces, bueno, esta posición, de hecho, es, hablando matemáticamente y con datos, con números, es casi el 20% de los finales de peones se presentan, de finales de torre, perdón, se presentan con una posición de este estilo. ¿A qué se refiere? Con un peón aislado, pues por ahí, o sea, que está solito y tenemos un peón de más. Por lo general, pues esta posición, pues tiene un resultado más o menos esperado, pero pues voy a checar si hay algún, alguna respuesta a la pregunta de ustedes qué piensan de esta posición, creen que se pueda ganar, creen que, bueno, si tienen líneas específicas, pues también revisarlas, eso sería bastante, bastante chévere. Pues está. Entonces, bueno, ahorita ando revisando. Si no, bueno, les digo, no se sientan inhibidos, no se sientan así de, oh, estoy nervioso de poder, bueno, de participar. En realidad, pues yo y soy el primero en equivocarme generalmente cuando estamos, bueno, cuando estoy entrenando, cuando estoy estudiando, cuando estoy haciendo otras cosas. Pero bueno, al final del día también lo importante es, bueno, y lo interesante, lo divertido de este tipo de sesiones es que ustedes terminen aprendiendo este tipo de conceptos, ¿no? Yo creo que lo más importante luego al estudiar es equivocarse, o sea, porque muchas veces no nos damos cuenta de que no entendemos algo hasta que nos equivocamos, ¿no? A mí me pasa constantemente, soy el primero en decir, sí, entiendo el tema, y ya cuando realmente tengo que hacerlo yo, digo, ching, no terminé de entender el tema porque pues, ni siquiera sé lo que no entiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a checar esto, vamos para que igual no sea tan tardado, porque bueno, al final del día vamos a ver tres posiciones, y bueno, esta posición, ¿cuál es la característica importante de esta posición? Vamos a checarla. Una, y la más importante, es que está el peón aislado, ¿verdad? Esto ya lo habíamos mencionado. Y la otra es que, ¿cómo están estas torres referente al peón? Pues la torre negra, la que está aquí en A2, de hecho está atrás del peón, ¿verdad? Y la torre blanca, el que tiene la ventaja, está enfrente del peón. Bueno, pues esta es la peor situación en la que nos podemos encontrar si nosotros estamos jugando a ganar, ¿vale? Si nosotros somos el bando que queremos proponer ganar esta posición, pues este esquema no nos ayuda, ¿verdad? Entonces tenemos tres casos para que ustedes lo tengan en. El primer caso es que nuestra torre, o sea, si nosotros estamos con el peón de más, nuestra torre está enfrente del peón, es como el peor caso, pero es un caso. Otro caso es que nuestra torre esté al lado del peón. Ese caso es, pues, bastante mejor. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, esta torre aquí enfrente del peón no se puede mover mucho, ¿verdad? Porque hacemos una jugada como torre C8 simplemente, nos van a comer el peón. Entonces, por lo tanto, no podemos abandonar la columna A. Y pues tampoco es como que torre A7 sea tan atractiva, ¿no? Porque pues, simplemente imagínense, las negras hacen torre A1, torre A8 y en realidad pues no estamos consiguiendo absolutamente nada. Y entonces, ¿qué onda, Jair? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte por aquí. De hecho, ya no te había visto desde hace bastante tiempo. Hola, hola. Y bueno, nada más me gustaría preguntarte, Jair, si tú conoces este tipo de posiciones, más que nada porque, pues, bueno, tú eres un jugador bastante fuerte, bastante experimentado, y supongo que estas posiciones ya las has encontrado en algunas de tus partidas, de hecho, ¿no? Entonces, no sé, o sea, si quieres poner ahí cuál crees que sea el resultado de esta posición, pues puedes ponerlo y lo discutimos, no hay ninguna clase de inconveniente. Y si no, pues bueno, vamos a seguir con la explicación. De nuevo, yo también soy bastante tímido luego en en las clases, ¿no? De preguntar, pues me da un cierto miedo de equivocarme, pero pues si quieren, no hay ninguna clase de inconveniente, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Bueno, lo que tenemos que hacer aquí antes de decirles cuál es el resultado de esta posición o cuál es el resultado, vamos a decirlo, esperado, es que primero tenemos que tener un esquema en mente, ¿vale? Un esquema bien presente, que es aquí la jugada correcta, ¿vale? Es la jugada H4, ¿vale? Y ustedes puedan preguntarse, oye, pero ¿por qué H4 es una buena jugada? Bueno, esto es una cuestión curiosa y de hecho las negras, ¿cuál será su mejor opción? Bueno, las negras, la mejor opción que tienen es H5. Y ustedes podrán preguntar, oye, ¿por qué rayos esta es la mejor estructura de peones para jugar este tipo de posiciones? Bueno, es la mejor estructura de peones. ¿Por qué? Porque simplemente ahora tenemos un peón que defender, ¿verdad? Si el peón estuviera en H2, imagínense que aquí está el peón en H2 y el peón en F2. Si se dan cuenta, si el rey, evidentemente nuestro plan va a ser poder acercar nuestro rey al peón para poderlo apoyar en la coronación, ¿verdad? Pero si nos alejamos demasiado, la torre nos va a comer nuestros peones y bueno, en realidad nos lo va a comer en filita, ¿verdad? Por lo tanto, H4 es una buena opción. ¿Por qué? Porque ahora dejamos
de esta forma los peones, y entonces para que la torre coma todos los peones, primero tiene que comer el de F2, luego tiene que comer el de G3, luego tiene que comer el de H4, ¿no? Entonces tiene que gastar muchos tiempos para poder comerse todos los peones. Por eso es que esta es una buena estructura de peones para poder jugar este tipo de finales. Entonces, bueno, H4 y H5 son las mejores opciones en esta posición, ¿no? Las negras, de nuevo, las negras también es la mejor opción. ¿Por qué? Porque, bueno, solamente tienen que enfocarse en defender F7, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora, ¿qué tenemos que hacer en este tipo de posiciones? Bueno, pues de nuevo, ¿el plan cuál es? Pues acercar a nuestro rey. Entonces, ¿cuál será la jugada esperada en esta posición? Bueno, pues la jugada esperada en esta posición es rey F3, ¿verdad? Bueno, en este caso, bueno, primero se hizo rey F3, o sea, esto se jugó en una partida real, de hecho. Entonces, las blancas decidieron hacer rey F3, las negras decidieron hacer H5, H4. Es una transposición de jugadas, o se hace que en realidad, pues bueno, solamente intercalaron el orden de las jugadas, pero pues las ideas son las mismas, ¿no? El rey se quiere acercar al otro peón. Entonces, las negras, ¿cuál es su objetivo? Pues exactamente el mismo, ¿no? O sea, no dejar que el rey se acerque de manera pues tan fácil, ¿no? Tan gratuita a ese peón. Entonces, bueno, las blancas responden con rey E3 y las negras con rey F5. Y ahora, pues me gustaría preguntarles, bueno, si es que se animan a responder, ¿cuál sería el plan en esta posición? Entonces, de nuevo, esta posición, y ahora sí les voy a dar creo que la respuesta, más que nada pues para que vayamos entendiendo esta posición en particular, es que esta posición es de tablas, ¿vale? Esta posición, de hecho, la posición inicial y este tipo de esquemas son de tablas. Y ustedes podrán preguntarse, oye, Diego, rayos, o sea, ¿por qué me estás diciendo que esta posición es tablas si tengo un peón de más, ¿no? O sea, tengo un peón de más, tengo una torre que está bastante activa. O sea, ¿por qué van a hacer tablas de esto? Bueno, pues es la magia del ajedrez. O sea, sinceramente no les puedo decir otra cosa, sino que estas posiciones son tan estudiadas que simplemente con un juego correcto de ambos, pues la posición va a terminar en un empate, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a revisar cuál es la forma correcta de jugar este tipo de posiciones, ¿vale? Ah, bueno, aquí giré el tablero sin querer, perdón. Aquí, bueno, estábamos en esta posición. Y bueno, la jugada correcta es hacer F3. Es una jugada bastante interesante y bastante venenosa, bastante venenosa. Y ustedes podrán preguntarse, oye, F3 no tiene como que mucho veneno, ¿verdad? O sea, solamente avanzó el peón. Y de hecho, Diego, ¿no me habías dicho que la mejor estructura de peones era esta? Bueno, sí, pero acuérdense que si nosotros estamos en una posición donde tenemos ventaja material y ya sabemos que son tablas, pues mejor nos arriesgamos, ¿no? Nos arriesgamos a que, bueno, en el peor de los casos vamos a entablar. Entonces, en el mejor de los casos vamos a poder ganar este tipo de posiciones, ¿no? Si simplemente nosotros, en vez de hacer F3 para intentar ganar, hacemos algo como A7, esta posición ya es de tablas, pero muertísimas. ¿Por qué? Porque simplemente las negras van a hacer de nuevo rey F6, y el problema es que aquí nosotros no vamos a podernos acercar a ese peón. Ustedes pueden preguntarse, oye, pero pues simplemente acerco el rey y ya, ¿no? La torre no se puede alejar de esta columna. ¿Por qué? Porque si las negras hacen, por ejemplo, si quieren ver bien ambiciosas y comen en F2, simplemente hacemos una jugada como torre B8 o cualquier jugada de torre, y a la siguiente vamos a coronar. ¿Por qué? Porque la torre ya no está cuidando al peón, ¿verdad? Entonces la torre negra no se puede quitar de esa columna, simplemente tiene que quedarse en esta columna de acá, y ustedes podrán decir, oye, pues entonces acerco solamente mi rey y ya gané. Pues no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque ahora las negras se van a quedar completamente quietas, haciendo una jugada como rey F5, y nosotros nos vamos a acercar, y las negras van a decir, ah, pues acércate. Ah, bueno, pues nosotros llegamos a la casilla B6. Ahora hay una jugada bien fuerte en esta posición, que es la jugada torre B2, ¿verdad? Torre B2 jaque, y ahora simplemente este rey pues se tiene que alejar. Entonces tenemos que hacer una jugada como rey C6 y de nuevo torre A2. Entonces siempre que las negras se acerquen a defender al peón, la torre va a estar molestando al rey para que se aleje, ¿verdad? Y aquí las blancas no pueden progresar. ¿Por qué? Porque la torre no se puede mover, porque simplemente va a comer el peón, y si el rey se acerca, le vamos a dar jaques. Las negras están completamente seguras, ¿verdad? Y entonces por eso es que A7 no es una buena opción. Por lo tanto, F3 es un poquito más venenosa. ¿Por qué F3 es más venenosa? Porque simplemente aquí las blancas hacen una jugada como torre A3 jaque, por ejemplo, y nosotros vamos a contestar cuál es nuestro plan. Bueno, pues nuestro plan es acercarnos al peón, ¿verdad? Por lo tanto, aquí la jugada interesante, la jugada correcta en esta posición es rey de 4. Y aquí, curiosamente, esta posición es una posición crítica, ¿verdad? Y ustedes podrán preguntarse, oye, de nuevo, con esos conceptos chistosos, estos conceptos raros que me estás presentando, posición crítica, ¿qué es eso? O sea, que si no juego correctamente me van a matar o que no, no pasa nada, no es nada grave, pero nosotros en el ajedrez decimos que una posición es crítica siempre y cuando el carácter de la posición se altere con la siguiente jugada, ¿vale? Si el carácter de la posición es una, en la siguiente jugada el carácter va a cambiar completamente.
¿Qué son estas jugadas críticas o estos momentos críticos? Cuando sacrificamos una pieza, cuando sacrificamos un peón. ¿Por qué? Porque estamos entregando un material o estamos dando algo a cambio de otra cosa. ¿Verdad? Entonces cambiamos el carácter de la posición. Y justamente esta es una jugada crítica, es un momento crítico. ¿Por qué? Porque ahora las negras tienen que decidir entre comer en F3 o entre no comer en F3, ¿verdad? Y ustedes podrán decir, ay, caray, pues solamente tengo dos decisiones. Bueno, pero ahora ya le planteamos un problema a nuestro rival. Ahora él tiene que pensar, nosotros le pasamos el balón a su rival, está en su campo y él tiene que tomar una decisión importante en esta situación. Y entonces la pregunta natural en ese tipo de posiciones es, ¿como en F3 o no como en F3, verdad? Y bueno, pues simplemente y de manera bien curiosa, generalmente a nosotros nos dicen, no seas ambicioso, no seas glotón. ¿Por qué? Porque eso es malo, ¿verdad? Pues bueno, hay excepciones y justamente esta posición es una excepción. ¿A qué me refiero? A que la jugada correcta es torre por F3 con signo de admiración y con esto las negras entablan. Y si las negras hubieran hecho como una jugada como F6, curiosamente aquí las negras están perdidas. Y ustedes podrán decir, ¿cómo rayos pasamos de una posición donde es tablas completamente muertas a una posición donde vamos a estar ganando? Bueno, simplemente ¿por qué? Porque ahora tenemos un bonito peón en F3. Y ahora, curiosamente, A7 sí funciona en esta posición. ¿Verdad? Y ustedes van a decir, bueno, y de hecho yo cuando estuve analizando esas posiciones dije, ¿cómo rayos es que a 7 horas sí funciona y cuando mi peón estaba en F2 no? Bueno, por una cuestión bien curiosa, y es que el rey ahora no se puede acercar, ¿verdad? Nuestro peón está en F3 y le quitamos al rey casillas. Entonces, ahora, ¿qué tienen que hacer las negras? Solamente, el rey no se puede mover, porque si es una jugada como, por ejemplo, rey E6, va a venir una jugada como torre 8 jaque, aprovechamos de que es un jaque intermedio y vamos a coronar una dama. Y esta posición está completamente ganada. Entonces, pues bueno, el rey no se puede mover, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que moverse? Pues la torre. Pero ahora, nuestro objetivo, ustedes van a decir, ah, bueno, sí es cierto, mi objetivo es llegar a B6, pero de nuevo no, porque nos van a estar dando jaques por atrás. Nuestro objetivo es diferente. Entonces, nuestro objetivo es, bueno, si no puedo defender el peón, ¿qué otras cosas puedo atacar? Bueno, pues puedo atacar los peones, ¿verdad? Entonces, una forma natural de jugar esta posición es llevar el rey atrás de los peones. De hecho, las blancas lo hacen con una jugada como rey C5 en esta posición y simplemente después de torre A1, rey D6, torre D1, rey C7, bueno, aquí se jugó de esta manera, pero bueno, el plan es muy claro que es atacar a los peones, ¿verdad? Entonces el rey ya se logró colocar en F7 y las negras no pueden hacer absolutamente nada en esta posición, o sea, no se pueden oponer al plan del rival. Esto en el ajedrez se le conoce como dominación, ¿vale? La dominación es toda aquella posición en la cual nosotros podemos jugar sin dejar a nuestro rival poder jugar sus planes. ¿Vale? O sea, nosotros hacemos nuestros planes y el rival en realidad pues no puede jugar sus propios planes porque en realidad no tiene jugadas buenas, ¿vale? Y de hecho hay otro término que se le conoce como Suxban, que ya es como la dominación suprema, ¿no? Es la mayor dominación que existe, pero eso es un concepto diferente que en este momento no vamos a revisar. Y bueno, simplemente aquí las negras tienen que hacer de nuevo torre A6, por decir algo, viene una jugada como rey G7, y de nuevo, bueno, la torre se quita, y ahora nos metemos en H6. ¿Por qué en H6? Porque nuestro plan va a ser atacar el peón de G6, ¿vale? Y entonces, bueno, simplemente las negras, de nuevo, pues se están quedando quietas, no pueden hacer nada, solamente pueden mover la torre, y de hecho solamente la pueden mover de nuevo en la columna A, porque si no, pues quitamos la torre, y bueno, si la torre ya no está en la columna A, pues ahora vamos a coronar. Y entonces, pues simplemente aquí las negras tienen que hacer, bueno, ahora hacemos una jugada muy bonita como es torre G8 en esta posición. Y bueno, esta posición está completamente ganada. ¿Por qué? Porque viene una jugada como torre por A7, viene una jugada como torre por G6, el peón de H5 va a caer a la siguiente. Y bueno, ahora tenemos tres peones contra uno y esta posición está bastante ganada. ¿Vale? De nuevo, esta posición, al menos por el momento la vamos a dejar aquí porque es el objeto de estudio. O sea, jugar una posición donde tenemos un peón aislado hasta el borde del tablero y cómo podemos progresar, ¿verdad? Y lo interesante, les digo, es que llegamos de una posición donde eran completamente tablas a una posición donde nosotros podemos, pues, intentar ganar ese tipo de posiciones, ¿no? Entonces, bueno, por el momento dejamos este esquema de este lado, no vamos a continuarlo hasta el final. ¿Por qué? Porque de nuevo, por eso intentaba decirles esto desde el inicio de la transmisión. O sea, nuestro objeto de estudio es cómo jugar este tipo de posiciones y plantearle problemas al rival. Y bueno, no es nuestro objetivo cómo ganar estos finales, ¿no? Esto ya tendremos más oportunidad para verlo después con más calma y que pues nos dé chance de ver pues otra posición, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver una segunda posición de este estilo. Y la segunda posición es esta de aquí, ¿verdad? Y ustedes van a decirme, oye Diego, no es exactamente lo mismo,
Pues no tanto, ¿verdad? De hecho, esta es la primera posición que les presenté. La primera posición era con los peones, pues ahí en sus casillas iniciales de fianchetto. Y bueno, simplemente tenemos esta segunda posición donde ahora los peones están adelantados dos casillas, ¿verdad? Estaban aquí en G6, ahora está aquí en G4, en H7 ahora está en H5. Y ahora, pues la pregunta de nuevo es, ¿cuál será pues el resultado de esta posición, ¿verdad? Y pues no es nada intuitivo. De hecho, curiosamente, de hecho, yo creo que bastante, bastante curiosa, esta posición sigue siendo de tablas, ¿verdad? Y no simple, y ustedes van a decirme, bueno, porque justamente yo me lo pregunté en su momento, no que pues el peón tiene que estar cerca del rey para poderlo defender. Esto, pues justamente son reglas, ¿no? Ciertas reglas que nosotros seguimos, pero de nuevo, en el ajedrez como en la vida, pues hay muchas excepciones, bueno, a ciertas excepciones, y esta es una de ellas. Este tipo de configuraciones de peones, de hecho, para las negras es muy bueno y de hecho es ganador. Y nada más para darles ese, no sé, ese como contexto extra, si el peón hubiera estado en H4, esta posición se gana. Como está en H2, es de tablas. Lo cual les digo, esto nada más para mencionarlo y para que ustedes lo tengan en cuenta, este tipo de finales, de hecho, los finales se dividen en dos grandes grupos. ¿Vale? El primer grupo son los finales teóricos. Los finales teóricos son todos aquellos donde ya tenemos reglas y si las seguimos o si cumplimos esas reglas ya sabemos cuál es el resultado. Por ejemplo, si tenemos un mate de dos torres contra un rey, pues sabemos que vamos a ganar, ¿verdad? Y siempre vamos, y tenemos un método, ¿no? El método de la escalerita con las torres para poderle dar mate al rey. Si estamos en un final de dama contra rey, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Siempre poner la dama para estar cortando el rey e irlo empujando, ¿no? Y ciertos finales, esos son finales teóricos. ¿Por qué? Porque ya tenemos un método que seguir, ya tenemos ciertas reglas, ciertos caminos ya trazados para poder jugar nuestras posiciones. Bueno, este no es un camino así. Esto se le conoce como finales prácticos, el otro gran grupo. ¿Vale? Entonces, de un lado están los finales teóricos y del otro lado están los finales prácticos. De hecho, los finales teóricos, para que se den una idea, es como algo así chiquito y los finales prácticos es como así enorme, ¿no? Entonces, es lo bonito del ajedrez, es lo complicado del ajedrez al final del día, pero también lo bello, ¿no? O sea, que al final del día las personas que estudian esto, de hecho, uno de mis alumnos en una clase que estuvimos hace un par de semanas cuando vimos estos temas, me dijo, oye, es que el ajedrez es muy complicado, no lo termino de entender. Siento que estudio y siempre surgen temas nuevos. Y en realidad creo que eso es algo, de hecho, hasta positivo, ¿no? O sea, en vez de algo negativo, creo que es algo bueno. ¿Por qué? Porque eso significa que el ajedrez es, y no quiero decir interminable, matemáticamente y curiosamente es bastante, bastante grande. Nada más como dato ahí para que lo tengan en cuenta. Se dice que las jugadas posibles en una partida de ajedrez supera la cantidad de átomos que hay en el universo, ¿no? Es una orden de 2 a la, no sé, 2 a la ciento y tantos, algo así. O sea, grandísimo, es una cifra enorme. De hecho, nada más para que lo tengan en cuenta, creo que los átomos del universo están en el orden de 2 a la 50 y tantos o a las 60 y tantos, y el ajedrez lo supera por mucho, de hecho por bastante. O sea, las jugadas posibles del ajedrez. Y eso lo estamos viendo en un tablero de 8 por 8, ¿no? O sea, lo cual me parece hasta sorprendente. Entonces, de nuevo, este tipo de posiciones, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo jugamos este tipo de posiciones? Bueno, pues ahora el plan de nuevo. Ahora tenemos dos planes, ¿vale? Un plan es que nuestro rey se acerque de nuevo hasta el peón y el otro plan es atacar los peones, ¿verdad? Entonces, pues vamos a hacer nuestros planes. Aquí la forma de intentar jugar este tipo de posiciones es de la siguiente manera. La jugada es rey F1. De nuevo, pues porque nos queremos acercar, queremos mover a nuestro rey. Las negras pues se quedan quietas, no hacen nada, hacen una jugada como rey H7, hacemos una jugada como rey 1 en esta posición y las negras pues, no hacen nada, ¿no? Se tienen que quedar quietas. Y bueno, nosotros hacemos una jugada como A7 para pues ahora sí, porque simplemente si hubiéramos hecho una jugada como rey D1, pues aquí no pasa nada, nos comen el peón y no conseguimos nada, ¿verdad? Entonces, primero tenemos que hacer A7. ¿Para qué? Para que ahora, cuando hagamos nosotros, por ejemplo, cuando venga un rey, torre A1, rey E2, bueno, el rey se puede alejar, ¿no? El rey se puede alejar y ahora ya no necesita la defensa del peón. ¿Por qué? Porque si simplemente después de una jugada como rey D4 viene torre por F2, ahora sí podemos hacer torre B8 y de nuevo nuestro peón está por coronar. Entonces ahora el peón, perdón, el peón decimos que está defendido de manera indirecta, ¿verdad? Voy a llegar a la posición que les había dicho, aquí, ¿verdad? Entonces este peón de F2 se dice que está defendido de manera indirecta. ¿Por qué de manera indirecta? Porque nada lo está defendiendo en sí, o sea, el peón está vulnerable, se lo pueden comer, pero no se puede comer porque hay una razón extra que no permite esa captura, ¿verdad? Por eso se le dice que es un peón que está defendido indirectamente. Entonces, bueno, aquí simplemente las negras pues no se preocupan, hacen una jugada como torre A4 en esta posición
y simplemente pues, ahora le pasan de nuevo la pelotita a las blancas, ¿no? Dile, bueno, pues ahora pues demuestra que puedes ganar esto, ¿no? Y las blancas dicen, ah, bueno, pues yo hago rey E5 y ahora te estoy atacando el peón, ¿verdad? Y ustedes van a decir, ah, pues rey G6 simplemente, defienden el peón y ya está. Pues no es tan sencillo, porque ahora después de una jugada como torre G8, no hay que subestimar a la torre de las blancas. Ahora sí podemos coronar, ¿verdad? Siempre hay que tener mucho cuidado con ese tipo de jugadas intermedias donde hay amenazas constantes en las posiciones. Por lo tanto, aquí el peón de F5 no se puede defender de manera directa, ¿verdad? Entonces, pero tiene una jugada muy bonita que es la jugada torre A2, que está de nuevo ahora defendiendo indirectamente el peón de F5. ¿Por qué? Porque simplemente si viene una jugada como rey por F5, viene la jugada torre por F2 jaque. Entonces pueden decir, ay, 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 pero rey G5 te estoy comiendo el peón. ¿No? No, porque ahora te van a hacer una jugada como torre A2 y si te comes el peón de H5, te comen el peón de H2, perdón, y bueno, llegas a esta posición, ¿verdad? Ahorita tocamos más a fondo esta posición de aquí porque curiosamente ustedes van a decir, ay, 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 pero tengo el peón de G3 y tengo el peón de A7, tengo dos peones extras, pues evidentemente voy a ganar esto. Bueno, ahora estamos en el terreno de los finales teóricos. Esto es lo bello del ajedrez, que de finales prácticos ahora nos encapsulamos en un final teórico y la teoría nos dice que este final, mientras un peón esté en el borde del tablero y esté en séptima fila con la torre enfrente del peón y el rey esté en alguna de estas dos casillas, es lo que dice la teoría, ¿verdad? O sea, yo no me lo inventé, o sea, esto dice la teoría y pues así es, ¿no? Si se cumplen estas características y la torre negra puede llegar a atacar por detrás al peón, esto va a ser tablas. Entonces, pues mágico, ¿no? A mí me parece muy, muy mágico este tipo de posiciones. Ahorita lo vemos con más detenimiento pero primero vamos a vernos pues una forma más, o sea, que las blancas pueden intentar más, o sea, con más ganas intentar ganar esto, ¿no? Estábamos en esta posición, simplemente vino una jugada de este estilo, de hecho lo voy a adelantar un poquito rápido, y aquí las blancas pues decidieron hacer una jugada como rey E6, simplemente una especie de Suxban, ¿verdad? ¿Y por qué Suxban? Porque ahora las negras pues ya no pueden mover la torre porque hicieron una jugada como torre A3, de nuevo. Recuerden que ese tipo de posiciones generalmente cuando un resultado ya está dado, en este caso son tablas, lo que más nos conviene que es pues tratar de forzar o un error de rival, bueno, generalmente un error de rival o ponerlo en complicaciones, ¿verdad? Entonces, bueno, si las negras hacen por descuido una jugada como torre A3, ahora sí nos podemos comer el peón. ¿Por qué? Porque ahora no nos está presionando el peón de F2 y por lo tanto esta posición sí está ganada. Por eso es mejor luego poner más problemas a nuestro contrincante. Curiosamente aquí las negras no les importa y simplemente nos da un bonito jaque en E2. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que tomar una decisión con las blancas, irnos a la columna D o comer el peón. De nuevo, si nos vamos a la columna D, simplemente va a venir una jugada como torre A2 y no conseguimos nada, ¿verdad? Nos hace una jugada como rey E5 y torre 2 jaque. Y entonces, si hacemos una jugada como rey F4, simplemente torre por F2 y en realidad pues no estamos consiguiendo absolutamente nada, ¿no? Rey por F5 y esta posición es la que habíamos visto hace ratito. Entonces, por lo tanto, bueno, las blancas decidieron hacer una jugada como rey D6, las negras decidieron torre A2 y bueno, aquí las blancas jugaron un ratito ahí tratando como de marear al rival, como de que a ver si te equivocas. Las negras evidentemente pues no se equivocaron, jugaron de una manera correcta y bueno, al final las blancas sí decidieron comer el peón de F5, ya que habían gastado todas sus balas, todas sus oportunidades para que el rival se equivocara, ¿verdad? Pero las negras inteligentemente pues no se equivocaron, jugaron de la forma correcta y bueno, se llegó a este final que les había mencionado hace ratito. Y bueno, nada más para que ustedes se convenzan de que esta posición es de tablas, vamos a ver un par de jugadas. Simplemente lo voy a pasar un poquito rápido. De nuevo, este no es el objeto de estudio como tal, entonces voy a hacer las jugadas un poquito más rápido de lo que debería, yo quiero decir. Y bueno, simplemente las negras, ¿cuál es el plan? De nuevo, tenemos que cumplir las reglas, ¿verdad? Esto es un final teórico. Por lo tanto, si cumplimos las reglas que nos dice la teoría o los consejos que nos dice la teoría, estamos del otro lado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos dicen las reglas? La regla es que el peón tiene que estar en séptima fila, la torre con ventaja enfrente del peón, nuestra torre por detrás del peón y nuestro rey en alguna de estas dos casillas. Por lo tanto, ¿cuál sería una buena jugada en esta posición? Bueno, pues la jugada correcta en esta posición es rey H7. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo las características las reglas de este tipo de posiciones, que es tener el rey en alguna de estas dos casillas. Por lo tanto, pues nos movemos ahí, ¿no? Rey G7, G5, rey H7, G6. Y de nuevo, otro tipo de
de problemita al rival, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora es muy tentador comer en G6, pero de nuevo, ¿cuál era la regla? Tener el rey en G7 o en H7. Fue el internet. No sé si ya regresé, es que se me fue el internet por un momento. Sí, sí, ya estoy de vuelta, espero que sí. Ah, bueno, creo que está muteada. Ah, sí, perdón, sí, te fuiste tantitito, te dejaste de escuchar, pero fue muy poco. Ah, sí, es que de repente como que me dio un bajón de internet. No, no, no hay problema. Sí, como que dije, chin, no, ya se fue el internet. Pero bueno. Y bueno, nada más para terminar esta posición, de nuevo, la jugada correcta es aquí rey G7. Y bueno, las blancas pues no pueden progresar. ¿Por qué? Porque simplemente las negras están cumpliendo los requisitos, ¿verdad? La torre atrás del peón, el rey en G7 o en H7. Y bueno, simplemente movemos nuestra torre. Y aquí, bueno, las blancas cuando de nuevo se acerquen al peón, ¿qué hacemos? Pues darle jaque. Por lo tanto, aquí las blancas no pueden progresar. Esa es una posición de tablas teóricas y las blancas pues se tienen que resignar con ese resultado, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé si presentar una tercera posición, porque todavía es larga esa posición y creo que no los quiero aburrir demasiado con detalles, solamente se las voy a presentar para que ustedes la analicen un poco. Se las voy a presentar al menos para que ustedes vean qué es lo que está pasando y si quieren, al menos en los comentarios de este video, o me pueden contactar personalmente o mandar un mensaje a Deportunam o lo que quieran ustedes para que al final de cuentas este tipo de materiales para la comunidad de ustedes, que ustedes puedan expresar sus ideas, ninguna clase de inconveniente. Pues vean esta posición. De hecho, si se dan cuenta, es una posición bastante similar a las anteriores, ¿verdad? Tenemos un peón aquí en A6, una torre enfrente del peón y la otra torre por detrás del peón. ¿Verdad? Pero ahora nuestros peones, si se dan cuenta, son los que están avanzados y los peones del rival también están avanzados. Entonces, ¿cuál creen que sea el resultado de esta posición? Yo creo que esta tercera posición al menos se los dejo, no sé si de tarea, porque no es tarea en realidad, sino más bien para que ustedes lo analicen, lo piensen un poco y ya con un poco más de tiempo en el futuro y para tampoco pues atascarnos con muchísima información, pues lo podamos comentar, ¿vale? Entonces creo que por el momento los dejo esto por aquí, porque si no nos vamos a alargar mucho. Y no es el tema simplemente estar soltando datos curiosos, ¿no? O sea, me gusta, pero no es el tema, no es la idea de un tipo de transmisiones, sino que al final de cuentas ustedes también formen este tipo de pensamiento crítico, ¿no? De que ya les dimos cierta información y ustedes con lo que ya les presentamos, pues vayan haciendo sus... ¿Vale? Entonces, de nuevo, aquí, ¿qué pasa? Juanas blancas. ¿Cuál será el resultado? Nada más se las voy adelantando. Aquí, curiosamente, las blancas están ganadas. ¿Vale? Entonces, ¿por qué están ganadas? Bueno, eso va a ser su labor estarlo analizando. ¿Vale? Entonces, voy a dejar de compartir por el momento. Y Gracias. bueno, Bueno, pues ahí les dejó Diego ya una tercer posición para pensar, ya les dio el resultado, juega el blanco y gana. ¿En qué cambió la posición que antes no le permitía ganar y ahora sí están las condiciones para que pueda ganar, aunque el negro juegue perfecto? Pues bueno, Diego, muchísimas gracias por esta clase, muy interesantes las posiciones que presentaste. ¿Algo que quieras decir para despedirnos? no, pues la verdad, bastante agradecido que me sigan invitando, aunque ya no soy alumno de la UNAM. Bueno, siempre voy a ser ahí parte de Eres la comunidad, tesista. pero ya después. Entonces, no, pues gracias por la invitación. Ahí cuando ustedes siempre, tanto los que nos están viendo en las transmisiones, también por parte del staff, su misma street, cuando tengan cualquier clase de buena situación. O sea, yo siempre voy a estar ahí abierto, me pueden contactar sin ninguna clase de inconveniente. Ya saben que, bueno, siempre nos hemos conocido, como bien dijo Astrid, yo la iba conociendo, no sé, creo que más tiempos que algunos de mis familiares. Entonces, en realidad, pues ya hasta somos familia, ¿no? Una familia que al final del día. Y no, pues muchas gracias y pues buena suerte a todos y cuídense. Pues un gusto tener aquí a Diego ya en la parte final de su carrera haciendo su tesis y pues que sigue colaborando con nosotros en estas transmisiones de ajedrez por su pasión por dar clases de ajedrez. Gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos, cuídense.